Llegué a casa después de 10 horas de pie y encontré a 6 personas sentadas en mi sala de estar como si siempre hubieran vivido allí. La tía de mi marido ya estaba en la cocina. Podía oír cómo se abrían los armarios. Sonreí a todos. Esa sonrisa específica que las mujeres aprenden de jóvenes, la que no cuesta nada y no significa nada. Caminé hacia el dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Había comido un sándwich en mi coche hacía 40 minutos. No tenía absolutamente ninguna intención de cocinar para nadie. Lo que sucedió durante las siguientes 3 semanas me costaría mi matrimonio, mi paciencia y hasta la última ilusión que había albergado sobre el tipo de hombre que había elegido. Lo que obtuve a cambio fue algo que no sabía que necesitaba, el entendimiento absoluto e inquebrantable de cuánto valía exactamente, y la voluntad, por fin, de actuar en consecuencia. Pero permítanme empezar donde realmente comenzó. No con los 6 familiares en mi sala de estar, sino con la mujer que yo era antes de ese martes por la noche. La mujer que había estado desapareciendo silenciosamente en su propia vida durante 2 años sin darse cuenta del todo. Mi nombre es Clara. Tengo 34 años y hasta hace 22 meses, tenía lo que la mayoría de la gente describiría como una buena vida. Era terapeuta ocupacional pediátrica en un centro de rehabilitación infantil, un trabajo para el que me había formado durante 7 años y que amaba de verdad. El amor específico, difícil y sustentador de un trabajo que importa. Tenía un apartamento de 2 dormitorios en una ciudad de tamaño mediano, comprado con mis propios ahorros a los 31 años, en una calle tranquila con una panadería en una esquina y una farmacia en la otra, y un parque a 3 manzanas al este donde corría las mañanas que tenía energía. El apartamento tenía buena luz, ventanas orientadas al oeste que volvían la sala de estar de color ámbar al final de la tarde, y lo había amueblado lenta y deliberadamente, de la manera en que lo haces cuando lo haces sola, y cada pieza es elegida porque realmente la quieres allí. Había conocido a Marcus en la cena de cumpleaños de un amigo 2 años y medio antes. Era ingeniero civil, alto, considerado, de esa manera de quien piensa antes de hablar, con un humor seco que aparecía gradualmente, como algo que estaba decidiendo confiarte. Salimos durante 8 meses antes de que sugiriera que nos mudáramos juntos a mi apartamento, ya que su contrato de alquiler terminaba y el mío era más grande. Yo había aceptado con la particular y cálida confianza de una mujer que ha esperado lo suficiente a la persona adecuada y cree que finalmente la ha encontrado. Nos casamos 13 meses después, una boda pequeña, 60 invitados, en el jardín de mi tía a finales de septiembre. Marcus lloró un poco durante los votos. Pensé que eso significaba algo. Su familia era grande, y yo lo sabía desde el principio. Sus padres vivían a 1 hora de distancia. Tenía 2 hermanos, ambos casados, ambos con hijos. Tenía tías y primos y amigos de la familia que funcionaban como primos, y operaban como una unidad, como ciertas familias, ruidosos, solapándose, presentes, entrando y saliendo constantemente de las vidas de los demás con la intimidad casual de personas que nunca han aprendido a separarse. Yo me había criado en una familia más tranquila, hija única de 2 personas que se amaban pero mantenían su mundo pequeño. Y la familia de Marcus me había parecido inicialmente una abundancia, toda esa calidez, todo ese ruido, todas esas personas que me acogieron en su grupo con abrazos y opiniones y comida casera que ponían en mis manos en cada reunión. Lo que no había entendido, lo que entendí solo lentamente, de forma incremental, de la manera en que entiendes que una habitación se está enfriando, no cuando la temperatura baja, sino cuando finalmente te das cuenta de que has estado con los brazos cruzados sobre el pecho durante 1 hora. Fue que darme la bienvenida al grupo y respetar los límites de mi hogar eran, para ellos, proposiciones completamente no relacionadas. La primera vez que el hermano de Marcus y su esposa vinieron a quedarse un fin de semana largo, me informaron 2 días antes. La segunda vez, un día antes. La tercera vez, me enteré cuando llegué a casa y encontré su coche en mi plaza de aparcamiento. Para la 4ª visita, ya había dejado de esperar aviso alguno. Se lo planteé a Marcus cada vez, con calma, de forma específica, de la manera en que Patricia me diría más tarde que yo planteaba todo, con cuidado y precisión, y en última instancia, con fuerza insuficiente. Él se disculpaba cada vez. Decía que hablaría con ellos. Decía que eran familia. Que no lo veían como una imposición. Se aseguraría de que no volviera a suceder. Y cada vez sucedía de nuevo, un poco peor que antes, como siempre suceden estas cosas cuando no hay consecuencias reales.
Quiero ser específica sobre cómo se veía en la práctica es ser un poco peor, porque la tendencia al describir este tipo de acumulación es sonar mezquina, sonar como alguien que cataloga agravios demasiado pequeños para justificar los sentimientos que produjeron. Así que, permítanme ser específica. La madre de Marcus usó mi cocina sin preguntar y la dejó en un estado en el que yo no habría dejado la cocina de un extraño. Su tía reorganizó el armario del baño, para hacer más espacio. Cariño, lo tenías tan desordenado, sin mencionarlo, de modo que durante 3 días no pude encontrar mi propia medicación. Los hijos de su hermano pintaron en la pared del pasillo con un bolígrafo, y cuando se lo señalé amablemente a su madre, ella se rió y dijo, cosas de niños, y luego le dijo a Marcus que yo había sido fría con ella. Marcus me informó de esto más tarde con cuidado, de la manera de alguien que transmite información que espera que tomes como constructiva. Lo tomé como constructivo. Suavicé mi manera de ser. Reduje los límites. Me dije a mí misma que así era el matrimonio cuando te casabas con una familia grande. Que la incomodidad era mía para manejarla. Que el amor requería ajuste y flexibilidad y la voluntad de mantener tus propias necesidades con ligereza. Nada de esto era cierto. Pero lo creí el tiempo suficiente para dejar que el apartamento, mi apartamento con su luz ámbar de la tarde y sus muebles cuidadosamente elegidos y el parque a 3 manzanas al este, se convirtiera en algo en lo que yo era anfitriona en lugar de vivir. Y luego llegó el martes de noviembre con los 6 familiares en la sala de estar. Había tenido un día genuinamente duro. Uno de mis jóvenes pacientes, un niño de 6 años con parálisis cerebral llamado Ethan, que llevaba 14 meses trabajando conmigo, había tenido un revés que requería un ajuste significativo en su plan de tratamiento. Esto significó una conversación difícil con sus padres, lo que significó 2 horas de papeleo después de que la conversación terminara. Salí del centro a las 6:15, compré un sándwich de atún en la cafetería de la planta baja y me lo comí en mi coche antes de conducir a casa porque sabía, con la certeza profunda de una mujer que ha estado en esta situación suficientes veces como para haber desarrollado instintos al respecto, que no debía llegar a casa con hambre. Aparqué, subí 3 pisos, metí la llave en la cerradura y abrí la puerta. En el sofá estaban el primo de Marcus, Dimitri, y su esposa Lena. La madre de Dimitri, la tía de Marcus, Galina, estaba en el sillón. El sillón que yo misma había subido por 3 tramos de escaleras cuando lo compré, tapizado en una tela que había tardado 2 semanas en elegir. 2 de los hijos de Lena y Dimitri, de 7 y 9 años, ambos niños, estaban en el suelo frente al televisor, que estaba encendido a un volumen que yo no habría elegido. El hermano menor de Marcus, Pota, estaba en el umbral de la cocina sosteniendo una cerveza. Marcus estaba en el sofá más pequeño, y me miró cuando entré con una expresión que había aprendido a leer con precisión durante 2 años de matrimonio. Era la expresión de un hombre que sabe que ha hecho algo mal y apuesta a tu decencia para que no lo hagas visible. Clara, se levantó. Estás en casa. Entra, entra. Mira quién está aquí. Mire. Sonreí. La sonrisa fue automática, la que no cuesta nada. Galina se levantó para besarme la mejilla y la dejé, y Lena saludó con la mano desde el sofá y dijo algo sobre estar por el barrio. Los niños no apartaron la vista del televisor, y Pota levantó su cerveza en una especie de saludo desde el umbral de la cocina. La cocina, me di cuenta, tenía el olor inicial de algo que se estaba cocinando. Cebollas, algo pesado, algo que iba a tardar al menos 1 hora. Solo voy a cambiarme, dije amablemente. Fui al dormitorio. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama en la penumbra, me quité los zapatos y los sostuve en mi regazo por un momento. El televisor se oía a través de la pared. El olor a cebolla era más fuerte de lo que me hubiera gustado. Había comido. Estaba cansada. Había pasado las últimas 3 horas gestionando el dolor y la angustia de otras personas de manera profesional y competente. Y no me quedaba nada, absolutamente nada, para la actuación que se requería de la mujer que acaba de llegar a casa, encuentra a 6 familiares no invitados instalados en su sala de estar y se espera que esté encantada con ello. Puse mis zapatos ordenadamente junto al armario. Me puse ropa cómoda. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la novela que estaba leyendo. Me metí en la cama, apoyé la almohada contra el cabecero y empecé a leer. Marcus entró 14 minutos después.
Lo sé porque había estado mirando el reloj con un interés específico y desapegado en mi propia paciencia. Oye, dijo. Había cerrado la puerta detrás de él. ¿Estás bien? Bien, dije. Pasé una página. ¿Vas a salir? Levanté la vista del libro. No, dije. ¿Clara? Era Marcus. Dejé el libro, manteniendo mi pulgar en la página. ¿Cuándo supiste que venían? Una pausa. ¿Esta tarde? Esta tarde, dije. Así que tuviste varias horas durante las cuales podrías haberme llamado. Sé que debería haberlo hecho. Y en lugar de eso, me dejaste llegar a casa para encontrar a 6 personas en nuestra sala de estar a las 6:30 de la tarde después de un turno de 10 horas. Volví a coger el libro. He comido. Voy a leer. Eres bienvenido a acompañarme. Hay invitados. Son tus invitados, dije. Yo no los invité. Se quedó en el umbral de la puerta por un momento. Podía sentirlo allí, flotando de esa manera particular de un hombre que quiere discutir pero no encuentra el argumento. Y luego volvió a salir y cerró la puerta. Y escuché los sonidos apagados de la sala de estar volviendo a acomodarse. Y leí mi libro. Quiero ser clara, esta no fue la pelea. Este no fue el momento en que todo estalló. Era solo una mujer, muy cansada, leyendo un libro en su propio dormitorio. La pelea todavía estaba por venir. Lo que esa noche fue una línea, la primera línea que había trazado sin retroceder inmediatamente sobre ella. Y sentí, pasando las páginas bajo la luz ámbar de la lámpara mientras las cebollas se freían en mi cocina sin mi permiso, algo cambiando en mí para lo que aún no tenía palabras. Los familiares se fueron alrededor de las 10. Los oí irse, los niños reunidos, los abrigos, las despedidas en el pasillo. La voz de Marcus, baja y alegre, y la de Galina, y luego la puerta. Luego silencio. Volvió al dormitorio, y yo todavía estaba leyendo. Se preparó para dormir sin hablar y se acostó a mi lado. Y durante un buen rato, ninguno de los dos dijo nada. Luego dijo, fuiste grosera. Pasé una página. Estaba cansada, dije. Y tenía hambre. Y no me avisaron. Son familia. Eso sigues diciendo. Otro silencio. Luego, ¿qué querías que hiciera? Decirles que no vinieran. Sí, dije. O como mínimo, llamarme. O preguntarme. O reconocer que esta también es mi casa y tengo voz y voto sobre quién está en ella. Cerré el libro. Elige cualquiera de esas opciones. Elige todas. Lo que no quería era entrar en mi sala de estar después del día que tuve y encontrar una cena en progreso de la que no sabía nada. Ni siquiera lo intentaste, dijo. Simplemente te fuiste. Ya había comido, dije. Apagó la lámpara sin responder. Me quedé tumbada en la oscuridad y pensé, no se trata de la comida. Él sabe que no se trata de la comida, y el hecho de que finja que se trata de la comida es en sí mismo una pieza de información. La archivé y me fui a dormir. Las 2 semanas siguientes fueron superficialmente normales. Marcus estaba un poco más frío, un poco más cuidadoso, de la manera de un hombre que ha decidido que la situación fue culpa tuya pero es lo suficientemente inteligente como para no decirlo directamente. Yo fui agradable y estuve presente, y no me disculpé, lo cual era nuevo. Podía sentirlo registrar la ausencia de la disculpa como un sonido que esperaba y que no llegaba. Su familia le envió más mensajes de texto de lo habitual. Me di cuenta de esto no porque estuviera vigilando su teléfono, sino porque se quedaba en silencio unos minutos y luego emergía del silencio con esa expresión particular, la expresión de apostar a tu decencia. Había empezado a encontrarla agotadora. Galina me llamó directamente el jueves después de la visita. Estaba en el trabajo y dejé que fuera al buzón de voz y escuché el mensaje en mi coche durante el almuerzo. Estaba preocupada. Podía notar que algo andaba mal. No quería que hubiera resentimientos. Esperaba que entendiera que ella y la familia solo querían estar cerca de Marcus y, por extensión, de mí. Que así era como su familia demostraba amor.
Su voz era cálida y ligeramente herida en igual medida. Y reconocí la combinación, calidez y herida, como un instrumento compuesto que se toca para producir un resultado específico. Y pensé, es buena en esto. Luego pensé, ha tenido mucha práctica. Le respondí con un mensaje de texto, gracias por llamar, Galina. Todo bien por aquí. Cuídate. Y lo dejé así. Ese fin de semana, Marcus me dijo que sus padres estaban pensando en visitar el fin de semana siguiente. Me lo dijo el sábado por la mañana mientras tomábamos café, enmarcándolo con cuidado. Quería avisarte con tiempo esta vez. Lo miré por encima de mi taza y pensé en la frase esta vez. Su implicación de que el único problema antes había sido la logística, no la dinámica fundamental, no la ausencia de consulta, no la expectativa de que mi casa estuviera disponible a demanda para quien quiera que su familia decidiera enviar. Gracias por el aviso, dije. Se quedan aquí. Solo el fin de semana, dijo. No quieren ser ninguna molestia. Y pensé en esa frase específica, no quieren ser ninguna molestia, la frase que siempre despliegan las personas en proceso de ser una molestia tremenda. Dije, Marcus, me gustaría que habláramos de esto. Que habláramos de verdad. No solo de tus padres el próximo fin de semana, sino de todo el patrón. Creo que necesitamos una conversación real sobre cómo manejamos las visitas familiares. Me miró con la expresión de un hombre que esperaba una frase diferente. Vale, dijo sin calidez. Lo intentamos. Quiero darle a esas 2 horas su debido reconocimiento. Nos sentamos en la mesa de la cocina y dije lo que había estado guardando durante meses, específicamente y sin acusaciones, en las cadencias mesuradas de una mujer que había sido entrenada profesionalmente para comunicar sobre cosas difíciles. Dije que amaba a su familia, que valoraba nuestra conexión con ellos, y que necesitaba que nuestro hogar fuera un lugar al que pudiera contar con volver, no un lugar que pudiera contener cualquier cosa en cualquier noche. Dije que no le estaba pidiendo que cortara lazos con nadie ni que cambiara quién era su familia. Estaba pidiendo consulta, aviso previo, la cortesía básica de ser tratada como copropietaria del espacio que compartíamos. Él escuchó. Asintió en algunos puntos. Dijo que entendía. Dijo que lo haría mejor. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Y miré su mano sobre la mía y traté de determinar si le creía. Quería hacerlo. Esa es la respuesta honesta. Quería creerle mucho porque la alternativa, que la conversación que acabábamos de tener produciría el mismo resultado que todas las conversaciones anteriores, era una conclusión con la que aún no estaba lista para sentarme. Así que elegí creerle, de la manera en que eliges creer un pronóstico del tiempo cuando realmente necesitas que el día esté despejado, con esfuerzo, con esperanza y con una pequeña voz práctica en el fondo de tu mente que te recuerda que probablemente deberías llevar un paraguas de todos modos. Sus padres vinieron el fin de semana siguiente. Fueron perfectamente agradables, como siempre, y cociné el sábado por la noche, y tuvimos una cena agradable. Y Marcus fue cálido y atento de la manera en que lo era cuando las cosas iban bien. Y pensé, quizás esto es lo que produce la conversación. Quizás realmente funcionó. El domingo por la mañana, me desperté a las 7 con el sonido de una tercera voz en la cocina. No su madre, no su padre. Una voz que reconocí después de un momento como la del primo de Marcus, André, que vivía a 30 minutos y aparentemente había llamado a Marcus la noche anterior para decir que estaba de paso. Y Marcus había dicho, ven a desayunar, y no me lo había mencionado. Me quedé en la cama y escuché a los 3 hablar en mi cocina, y pensé muy clara y tranquilamente, ahí está. Todavía no estaba enfadada. Lo que sentía era más cercano a la pena específica de una esperanza que se confirma como infundada. Le había dado la descripción más clara posible de lo que necesitaba. Lo había entendido, había estado de acuerdo, y luego, la primera vez que surgió la oportunidad de practicarlo, había vuelto por completo al patrón anterior sin aparentemente pensarlo. Lo que significaba o que la conversación genuinamente no había registrado o que había registrado y él había decidido que registrar era suficiente sin requerir ningún cambio real en el comportamiento. Ambas posibilidades eran desoladoras. Una era desconsiderada. La otra era algo peor. Me levanté. Fui a la cocina. Le di los buenos días a André,
que era una persona perfectamente agradable y no tenía ninguna responsabilidad por las elecciones de su primo. Me preparé un café. Me excusé para ir a correr. Corrí durante 45 minutos en el parque a 3 manzanas al este, el parque que había conocido antes de Marcus, y pensé en cómo se veía mi vida desde fuera y cómo se sentía desde dentro y cuán grande se había vuelto la brecha entre esas dos vistas. Cuando llegué a casa, André se había ido y Marcus estaba lavando los platos. Se dio la vuelta y me miró con la expresión que había reemplazado a la expresión de apostar a tu decencia. Algo un poco más aprensivo, la mirada de un hombre que está empezando a entender que la cuenta de la que ha estado tirando puede estar cerca de quedar vacía. Se me olvidó mencionar que André venía, dijo. Lo sé, dije. Era solo para desayunar. Marcus, dije. Todavía estaba con mi ropa de correr, el pelo recogido, probablemente todavía un poco sonrojada por el frío. Voy a ducharme. Cuando salga, me gustaría hablar. No sobre André específicamente. Sobre lo que pasa ahora. Dijo, ¿qué quieres decir con lo que pasa ahora? Dije, quiero decir que creo que tenemos un problema que es más grande que la logística, y creo que necesitamos decidir juntos si vamos a resolverlo. Resolverlo de verdad, no discutirlo y luego volver a lo de siempre. Fui a ducharme, y mientras el agua caliente corría sobre mí, pensé en la lista de opciones que tenía delante. Y pensé en cuál de ellas podía soportar. Y pensé en la palabra que se había estado formando en mi mente durante 3 meses, ganando masa. La palabra que había estado rodeando sin permitirme aterrizar en ella. La palabra era suficiente. La conversación de la ducha, la que había prometido y él había estado temiendo, ocurrió de nuevo en la mesa de la cocina. Las mismas sillas, las mismas tazas, la misma ventana que daba a la calle de abajo. Pero algo en la calidad de la luz era diferente ese domingo. Más dura, quizás, menos indulgente. O quizás yo era diferente, y la luz es neutral, y yo había estado proyectando calidez sobre ella todo el tiempo. Le dije a Marcus que necesitaba que entendiera algo que quizás no había comunicado con suficiente franqueza antes, y que la razón por la que no lo había hecho era que había estado operando bajo la suposición de que suavizar los bordes de una verdad hacía más fácil que alguien la aceptara. Lo que había aprendido era que suavizar los bordes solo lo hacía más fácil de ignorar. Así que, iba a decirlo directamente. Tu familia trata nuestra casa como un hotel, dije. No con malicia. No creo que quieran hacer daño, pero el efecto es el mismo independientemente de la intención. Llego a casa sin saber quién estará allí. No se me consulta sobre los invitados. Cuando expreso mi incomodidad, se me describe como fría o poco acogedora. Y cuando lo discutimos, estás de acuerdo conmigo y nada cambia. Sostuve mi taza de café con ambas manos. Eso no es un problema de logística. Es un problema de prioridades. Y la prioridad que constantemente está perdiendo soy yo. Marcus estuvo en silencio durante mucho tiempo. El tipo de silencio que no es reflexivo sino defensivo. El silencio de alguien que revisa las respuestas disponibles, buscando una que pueda desactivar la situación sin ceder. Finalmente, dijo, mi familia es importante para mí. Lo sé, dije. Siempre han sido así. Es como son. Eso también lo sé, dije. Mi pregunta es si como son ellos es compatible con lo que yo necesito, y si eso es algo en lo que quieres trabajar o si es algo que has decidido que simplemente es fijo. Que así es como opera tu familia, y yo necesito adaptarme a ello. Me miró. No creo que sea justo que me hagas elegir. No te estoy pidiendo que elijas entre tu familia y yo, dije. Te estoy pidiendo que elijas entre dos versiones de nuestro matrimonio. Una en la que soy una compañera de pleno derecho cuyas necesidades tienen el mismo peso, y otra en la que estoy gestionando el acceso de tu familia a nuestro espacio indefinidamente y fingiendo que está bien. Dejé mi taza. Esas son las dos opciones. Me gustaría saber cuál estás eligiendo. El silencio que siguió fue más largo que el primero. Afuera, pasó un autobús. El perro de alguien ladró 2 veces y se detuvo. Marcus miró la mesa y yo miré a Marcus, y sentí con una claridad que era casi pacífica que estaba a punto de descubrir algo que no había sabido con certeza hasta ese momento. Dijo, no creo que estés siendo razonable. Ahí estaba.
No, te escucho y quiero hacerlo mejor. No, tienes razón y te he estado dando por sentada. Ni siquiera una negociación, una contraoferta, un intento de encontrarnos en un punto intermedio. Solo, no creo que estés siendo razonable, que no era una respuesta a lo que yo había dicho. Era un veredicto sobre la persona que lo había dicho. Vale, dije. Vale, repitió. Necesitaba saber cuál era tu postura, dije. Ahora la sé. Me levanté, enjuagué mi taza, fui al dormitorio y llamé a mi amiga Natasha, que había estado escuchando mi versión de esta historia a plazos durante 8 meses y que contestó al segundo timbre con la alerta específica de alguien que ha estado esperando esta llamada. Cuéntamelo, dijo, y lo hice. Natasha tenía una habitación de sobra. Me la ofreció antes de que hubiera terminado el segundo párrafo de mi relato, de la manera decidida y práctica de una mujer que ha visto a una amiga disminuir gradualmente y ha estado preparando su respuesta. Le dije que no estaba lista para mudarme, que necesitaba unos días para pensar, que no iba a tomar decisiones en el calor de la conversación del domingo por la mañana. Ella dijo, bien, pero la oferta sigue en pie y no caduca. Lo que hice en lugar de mudarme inmediatamente fue algo que había aprendido en 3 años de trabajo con niños y familias que navegaban crisis. Documenté. No de forma agresiva, no con hostilidad, simplemente con cuidado. Anoté las fechas y detalles de los últimos 6 meses de visitas no invitadas. Anoté la conversación que Marcus y yo habíamos tenido sobre el patrón y el desayuno con André. A la mañana siguiente, anoté lo que Marcus me había dicho ese domingo. No creo que estés siendo razonable. Guardé el cuaderno en mi bolso. También llamé a mi padre esa noche. Mi padre, a diferencia de la familia de Marcus, llamaba antes de visitar, generalmente con 2 semanas de antelación, siempre enmarcándolo como una pregunta en lugar de un anuncio. Era un contable jubilado con un comportamiento tranquilo y un talento para identificar el problema estructural debajo del problema superficial. Cuando le conté lo que estaba pasando, la versión completa, no la suavizada, escuchó sin interrumpir y luego dijo, el apartamento es tuyo. No una pregunta, una confirmación. Sí, dije. ¿Lo compraste antes del matrimonio? Sí. ¿Y la hipoteca está a tu nombre? Sí. Hemos estado dividiendo los gastos desde que se mudó, pero la escritura y la hipoteca son mías. Bien, dijo en voz baja, de manera práctica. La palabra aterrizó como algo que se coloca firmemente sobre una mesa. Ten eso en cuenta. ¿Lo hice? La semana que siguió tuvo la extraña y vívida cualidad de los días que sabes que van a importar. Marcus y yo nos movíamos el uno alrededor del otro con la educada cortesía de 2 personas que han dicho cosas reales y están esperando a ver qué producen esas cosas reales. Él no volvió a sacar el tema de la conversación del domingo. No se disculpó. No fue cruel, solo ausente de la manera de un hombre que se ha retirado a sus rutinas como forma de defensa, lavar los platos, ver sus programas, ir a trabajar, mantenerse en el registro superficial de la vida diaria donde nada importante podía decirse o decidirse. Yo fui a trabajar, vi a mis pacientes, volví a casa, preparé la cena, la comí, limpié y pensé cada noche, sentada en la mesa de la cocina con la luz ámbar entrando por las ventanas orientadas al oeste, ¿cuánto tiempo puedo hacer esto? No como una pregunta dramática, sino genuina, prácticamente, ¿cuánto tiempo puedo mantener esta versión de mi vida antes de que me cueste algo que no pueda recuperar? El jueves, Galina volvió a llamar. Esta vez respondí. Clara, dijo, cálida e inmediatamente resuelta. He estado pensando en ti. ¿Estáis bien Marcus y tú? Estamos navegando algunas cosas, dije, lo cual era cierto y no revelaba nada. Hablé con él, dijo, y algo en mi pecho se apretó. Está muy dolido, ¿sabes? Siente que te has estado distanciando de la familia, que no nos quieres cerca. Sostuve el teléfono y respiré. Galina, dije, ¿qué te dijo Marcus? Solo que las cosas han estado difíciles últimamente. Que has estado descontenta con las visitas familiares. Te dijo que él y yo tuvimos una conversación el domingo pasado sobre lo que necesito de nuestro matrimonio. Una ligera pausa. Mencionó que había habido algo de tensión. Te dijo lo que dije durante esa conversación. Otra pausa.
Dijo que sentías que la familia visitaba demasiado. Le dije muy tranquilamente, que necesitaba ser consultada antes de que los invitados vinieran a nuestra casa. Dije que necesitaba ser tratada como una compañera en este matrimonio. Esas son las cosas que dije. Hice una pausa. El hecho de que Marcus resumiera eso como que yo no quería a la familia cerca es en sí mismo informativo. Galina se quedó en silencio por un momento, luego con un tono ligeramente diferente, todavía cálido pero con algo debajo que era más duro, una nota de autoridad que su calidez había estado cubriendo como un mantel cubre una mesa sin terminar. Clara, te casaste con una familia. Eso significa ajustes. Sí, dije. Significa ajustes por parte de todos, incluyéndome a mí, que los he estado haciendo, e incluyendo a Marcus, que no los ha hecho. Te quiere mucho. Eso creo, dije. El amor y la responsabilidad no son mutuamente excluyentes. Ella dijo, sabes, significaría mucho para todos nosotros si vinieras a la cena familiar el sábado. Podría ayudar a limar asperezas. Me fijé en la palabra limar, en cómo implicaba que era la superficie lo que necesitaba trabajo, no la estructura debajo de ella. Lo pensaré, dije. Gracias por llamar, Galina. Colgué y me senté por un momento en la oficina silenciosa, la luz de la tarde desvaneciéndose fuera de la ventana, y pensé, Marcus llamó a su tía antes de volver a hablar conmigo. Llevó nuestro conflicto a su familia antes de venir a mí con una disculpa, lo que significaba que, cualquier tipo de reflexión que estuviera haciendo en su vida privada e interna, la estaba orientando en la dirección de ellos, no en la mía. Estaba triangulando, metiendo a su familia en nuestro matrimonio para manejar un conflicto que existía en nuestro matrimonio porque manejarlo con su familia presente era algo que sabía cómo hacer, y manejarlo solo conmigo era algo que aparentemente no sabía. Conduje a casa esa noche y no paré a por un sándwich. No tenía hambre. En su lugar, me senté en el aparcamiento fuera de nuestro edificio durante 15 minutos, mirando las ventanas iluminadas del tercer piso, nuestras ventanas, ámbar y cálidas. Y pensé en la vida al otro lado de esas ventanas, y si todavía era la vida que había planeado vivir. Dentro, Marcus estaba haciendo la cena. Había hecho pasta, mi preferida, y había una copa de vino blanco en la mesa en mi lugar. Me miró cuando entré con una expresión que intentaba ser cálida pero que se estaba quedando un poco corta en los bordes, como pintura aplicada sobre una superficie a la que no se adhería del todo. Galina me llamó, dijo. Dijo que hablasteis. Sí, dije. Dejé mi bolso y colgué mi abrigo. Pensó que la cena del sábado podría ser una buena idea. Una oportunidad para... Marcus, dije. Me senté a la mesa. ¿Le contaste a tu tía sobre nuestra conversación antes de volver a hablar conmigo sobre ello? Se quedó en silencio. Porque quiero entender la secuencia, dije. Tenemos una conversación el domingo por la mañana donde te digo lo que necesito. Dices que no estoy siendo razonable. De lunes a jueves, hablas con tu tía sobre ello. Ella me llama el jueves para sugerirme que vaya a una cena familiar para limar asperezas. Lo miré fijamente. ¿En qué momento de esa secuencia planeabas volver a mí? Su mandíbula se tensó. Estaba pensando en ello. Lo estabas gestionando, dije. Con tu familia. ¿Qué es lo que siempre haces? No me lo traes a mí. Se lo llevas a ellos, y luego ellos vienen a mí con una solución que casualmente implica que yo esté más disponible para ellos. Cogí la copa de vino y la sostuve. Eso no es un matrimonio, Marcus. Es un sistema en el que yo resultaba vivir. Se sentó. Por un momento, solo me miró, y lo que vi en su rostro no fue la expresión de apostar a tu decencia ni la aprensiva. Lo que vi fue algo crudo. Y quiero ser justa. Creo que fue genuino. Creo que me miró en ese momento y vio, quizás por primera vez con claridad, la brecha entre lo que él había estado ofreciendo y lo que yo había necesitado, y el tiempo que esa brecha había estado abierta. Y por un momento, solo un momento, pensé que podría decir la cosa que podría haber cambiado la dirección en la que nos movíamos. Dijo, no sé cómo hacerte feliz. Dejé la copa de vino. Lo sé, dije. Y esa fue la cosa más triste que dije en toda la conversación porque era verdad. Y porque no era una acusación, sino un diagnóstico.
Y porque entendí en ese momento que no saber cómo hacerme feliz y no estar dispuesto a intentarlo eran, para Marcus, funcionalmente la misma cosa. Comí la pasta. Estaba buena. Se lo dije. Vimos algo en la televisión y me fui a la cama, y él vino a la cama más tarde. Nos quedamos tumbados en la oscuridad como dos personas a las que se les han acabado las frases, lo cual es su propio tipo de respuesta. La cena familiar fue el sábado. No fui. Le dije a Marcus el viernes por la noche que iba a pasar, que tenía algunas cosas de las que ocuparme, y que esperaba que se lo pasara bien. Me miró durante un largo momento y luego asintió una vez, el asentimiento de un hombre que ha perdido la discusión pero no está listo para decirlo, y se fue sin mí. Lo oí salir a las 6:15 y me senté en el apartamento silencioso y sentí la paz específica de un espacio que era, por unas horas, solo mío. Llamé a Natasha. Llamé a mi padre. Me preparé un té y me senté en el sillón, el que había subido por 3 tramos de escaleras, y miré la luz ámbar, que no tenía lealtad a nadie y era simplemente ella misma. Y me permití pensar el pensamiento que había estado rodeando durante semanas. Quería que se fuera. No por odio, no por un deseo de venganza o la satisfacción del castigo. Quería que se fuera porque tenía 34 años y había construido una buena vida que se me daba bien vivir. Y en algún punto del transcurso de un matrimonio que había parecido una abundancia y había resultado ser una lenta desposesión, había perdido la particular cualidad de facilidad que había tenido en este apartamento antes de que él se mudara. Y la quería de vuelta. Quería volver a casa a un espacio que fuera mío y saber que sería mío cuando llegara. Quería prepararme una taza de té sin hacer cálculos sobre quién más podría estar aquí. Quería que el armario de los platos y el baño y el sillón y las ventanas orientadas al oeste al final de la tarde volvieran a ser simples, que fueran solo lo que eran y no una negociación. Quería mi vida de vuelta. Y sentada en el apartamento silencioso un sábado por la noche mientras mi marido cenaba con la familia que se había comido la mía, entendí que desearlo no era suficiente. Tendría que hacer algo al respecto. Hablé con una abogada el lunes. Mi padre tenía un nombre. Siempre tiene un nombre, mi padre, porque ha pasado su vida de la manera tranquila y minuciosa de las personas cautelosas, recopilando información por si se vuelve útil. Y llamé desde mi coche durante el almuerzo, expliqué la situación y me dieron una cita para el miércoles. Su nombre era Vera Sokolova y tenía el porte preciso y poco sentimental de alguien que trata con hechos en lugar de sentimientos y te respeta lo suficiente como para no pretender que los hechos son cómodos. Llevé los documentos que había reunido, la escritura a mi nombre, los papeles de la hipoteca, la hoja de cálculo de los gastos domésticos compartidos que había estado manteniendo durante los últimos 2 años sin saber muy bien por qué. Lo revisó eficientemente y luego levantó la vista y dijo, «Ha sido minuciosa». Dije, «He sido cuidadosa». Asintió como si fueran la misma cosa y me explicó mi posición. El apartamento era mío, legalmente, sin ambigüedades, documentado de todas las formas relevantes. Marcus no tenía ningún derecho sobre él. Nuestra implicación financiera se limitaba a las cuentas compartidas que habíamos abierto para gastos conjuntos, cuentas que necesitarían ser abordadas pero que no contenían activos significativos que ninguno de los dos disputaría. La situación era, en términos legales, limpia. Lo que no sería era fácil ni rápida ni cómoda. ¿Estás segura?, preguntó antes de que continuáramos. He estado segura durante 3 semanas, dije. He estado esperando para asegurarme de que la certeza era real y no solo reactiva. Asintió de nuevo. Entonces hablemos de lo que viene ahora. Lo que vino después comenzó el viernes por la noche. Marcus llegó a casa del trabajo a las 6:30. Yo estaba en la cocina, sin cocinar, que fue lo primero que notó. La ausencia de cena, la cocina fría, yo sentada en la mesa con las manos alrededor de una taza de té, y una carpeta en la superficie frente a mí. Miró la carpeta y luego a mí, y algo en su postura cambió, de la manera en que el cuerpo de una persona se ajusta antes de que la mente procese por completo lo que está viendo. Siéntate, dije, no con crueldad, solo directamente. Se sentó. Le dije lo que había decidido. Le dije que había pasado 6 meses tratando de tener una conversación que produjera un resultado diferente y que la conversación había producido el mismo resultado cada vez, y que ahora entendía que esto no era un fallo de comunicación sino un reflejo de nuestra incompatibilidad real.
Le dije que quería que se mudara. Le dije que el apartamento era mío y siempre lo había sido. Que no le estaba pidiendo que se fuera de mi vida, que esa era una decisión suya, pero que le estaba pidiendo que se fuera de mi casa. Le dije que había hablado con una abogada, que el proceso era sencillo, y que quería manejarlo con dignidad y el menor daño posible. Escuchó. Estaba muy quieto. Cuando terminé, no dijo nada durante un largo momento, y luego dijo, «Es por mi familia». Pensé en cómo responder a eso. «Es por nosotros», dije finalmente. Tu familia es el lugar donde, nosotros, se hizo visible. Pero el problema no es tu tía ni Dimitri ni Galina. El problema es que te he estado diciendo lo que necesito durante meses. Y tú has elegido consistentemente no escucharlo. No porque seas una mala persona, sino porque escucharlo te habría requerido hacer algo difícil. Y hacer algo difícil en lo que respecta a tu familia es algo que no eres capaz de hacer. Y no puedo construir una vida con alguien que no es capaz de hacer eso. Dijo, podrías haberte esforzado más. Me esforcé durante 6 meses, dije. Me esforcé con conversaciones y con paciencia y con ajustes y dándote el beneficio de la duda cuando la duda se había agotado. He terminado de esforzarme en una dirección que no va a ninguna parte. Hice una pausa. No quiero pelear por esto. No estoy enfadada. Simplemente he terminado. Me miró durante mucho tiempo. Su rostro mostraba varias cosas a la vez, pena y rabia y el orgullo específico y herido de un hombre al que le han dicho algo que no puede rebatir. Luego se levantó, empujó su silla hacia atrás y fue al dormitorio. Oí los sonidos de cosas moviéndose, el armario abriéndose. Me senté en la mesa de la cocina con mi té, que se había enfriado, y escuché a mi marido hacer una maleta. Se fue esa noche a quedarse en casa de su hermano. Me besó la frente en la puerta, lo que me sorprendió, y dijo, siento no haber sido mejor. Y lo miré y pensé, yo también. Genuinamente pensé, yo también. Las semanas posteriores tuvieron una cualidad extraña, triste y tranquila, y también, debajo de la tristeza, algo que seguía presentándose cuando no estaba en guardia contra ello, alivio. Llegaba primero por las mañanas. Me despertaba y el apartamento estaba en silencio, y la luz entraba por las ventanas orientadas al oeste de su manera ámbar. Me quedaba en la cama un momento y sabía con la certeza limpia de algo restaurado que nadie iba a entrar por la puerta hoy sin mi conocimiento previo. Que la cocina era mía, y el armario del baño era mío, y el sillón y el armario de la ropa blanca y las mañanas de los sábados eran míos. Era una cosa pequeña de la misma manera que respirar es una cosa pequeña. Poco notable cuando está presente, su ausencia el mundo entero. Galina llamó, como sabía que lo haría. Llamó 3 veces en las 2 primeras semanas. Y en la tercera llamada, respondí. Estaba disgustada de una manera que no era del todo actuada. Había una angustia real en su voz, la angustia de una mujer que había visto a una familia que amaba contraerse en torno a un conflicto que ella había contribuido a crear. La dejé hablar. Cuando terminó, dije, Galina, quiero que sepas que no tengo nada en tu contra personalmente, pero necesito que entiendas que lo que pasó entre Marcus y yo no fue por una cena o una visita o cualquier incidente aislado. Fue por un patrón que Marcus y yo no pudimos resolver juntos. Eso es entre nosotros. Por favor, no lo tomes como una declaración sobre ti. Se quedó en silencio por un momento, luego con una quietud que creo que fue genuina, creo que te pedimos demasiado. Le costó algo decir eso. Pude oírlo. Gracias, dije. Te lo agradezco. No hemos hablado desde entonces, que es probablemente lo que se necesita por ahora. Marcus y yo llegamos a nuestra resolución legal en 8 semanas, como Vera había predicho. No fue razonable al respecto. Eso me sorprendió de buena manera y me hizo pensar que la versión de él en la que una vez había creído no era del todo ficticia, solo insuficiente para la vida que yo necesitaba. Él se llevó lo que era suyo y yo me quedé con lo que era mío. Y firmamos los papeles un miércoles por la mañana en la oficina de Vera y salimos a las frías calles por separado, yendo en direcciones diferentes, lo cual es también su propio tipo de respuesta. Mi padre vino a visitarme el segundo fin de semana de marzo. Condujo 4 horas, llegó al mediodía,
Aparcó en la plaza de aparcamiento correcta porque le había enviado un mensaje de texto sobre cuál estaba libre, y llamó a mi puerta en lugar de tener una llave porque aún no le había dado una. Cuando abrí la puerta, me miró por un momento, haciendo inventario de la manera en que lo hace, de la manera en que siempre lo ha hecho, midiendo si la persona frente a él coincide con la voz que ha estado escuchando por teléfono. Y luego dijo, «¿Te ves bien?» «Lo estoy», dije. «¿Sorprendentemente?» «No sorprendentemente», dijo, y entró. Cocinamos juntos esa tarde, como lo hacíamos cuando yo era pequeña. Él se encargaba de las partes que requerían precisión, yo de las partes que requerían intuición. Ambos moviéndonos el uno alrededor del otro en una cocina con la fácil eficiencia de personas que han estado haciendo esto juntas durante décadas. Reemplazó una bisagra del armario de la cocina que había estado suelta durante meses. Me preguntó por mis pacientes y le conté sobre Ethan, que había tenido un gran avance la semana anterior que había hecho llorar a su madre en mi oficina. Y mi padre escuchó con la total atención que siempre ha prestado a las cosas que le cuento sobre mi trabajo. Cuando nos sentamos a comer, miró alrededor del apartamento, la luz ámbar, el sillón, el cuadro de Lisboa de nuevo en la pared donde lo había vuelto a colgar, y dijo, «¿Se parece a ti?» «Ahora sí», dije. Asintió una vez, el asentimiento de un hombre práctico que entiende que algunas declaraciones no requieren elaboración. Han pasado 4 meses desde que Marcus se mudó. El tiempo suficiente para haberse asentado en una forma, la nueva vida. El tiempo suficiente para que se sienta como mía en lugar de como un arreglo temporal que estoy tomando prestado hasta que llegue algo más permanente. Mis mañanas son tranquilas. Mis tardes son mías para planificarlas. He invitado a cenar a Natasha 2 veces y a mi colega Remo una vez y a mi padre cada 2 fines de semana. Y cada vez que alguien entra por mi puerta, es porque yo lo he elegido, porque he dicho que sí. Porque la invitación era mía para darla. No estoy exenta de tristeza. Quiero ser honesta sobre eso porque la historia de la mujer que reclama su vida y descubre que todo es mejor, más simple y más libre después no es del todo la historia que estoy viviendo. Echo de menos ciertas cosas, no muchas, pero algunas. El sonido de otra persona en el apartamento un domingo por la mañana. La facilidad del amor temprano antes de que revelara sus límites. La versión de Marcus que había sido posible en una vida diferente con una herencia diferente. Lloro por esas cosas en momentos extraños de la manera en que lloras por cosas que siempre fueron un poco teóricas, con algo que no es del todo pena ni del todo arrepentimiento, pero que vive en el vecindario de ambos. Lo que no lloro son los 6 familiares en el sofá. Lo que no lloro son las 3 tazas puestas por reflejo automático. Lo que no lloro es la sonrisa que no costaba nada y no significaba nada, la que llevaba como una herramienta. No he vuelto a usar esa sonrisa desde entonces. Fui a correr el sábado pasado por la mañana en el parque a 3 manzanas al este, el parque que conozco desde antes de todo esto. Era lo suficientemente temprano como para hacer frío, el tipo de frío pálido de invierno que hace que la luz se vea limpia y particular. Y corrí mi circuito habitual y luego me senté en un banco unos minutos antes de volver, como hago a veces cuando no tengo prisa, lo cual a menudo ya no tengo. Un perro se acercó y apoyó brevemente su cabeza en mi rodilla y luego siguió su camino. 2 niños discutieron sobre algo y lo resolvieron sin intervención de un adulto. La panadería de la esquina estaba abriendo. Podía olerla desde el parque. Pan y algo dulce. El tipo de olor que no te pide nada y aún así te da algo. Me senté allí un rato. No tenía prisa. El apartamento estaría allí cuando volviera. Iluminado de ámbar, silencioso, mío. Nadie estaría en el que yo no hubiera invitado. La bisagra del armario estaba arreglada. El escurridor de platos estaba donde lo guardo. Los bloques de cedro estaban en el armario de la ropa blanca, y el cuadro de Lisboa estaba a la altura que yo había elegido, y la puerta tenía mi nombre en el contrato de alquiler, y la cerradura respondía a mi llave. Me levanté y corrí a casa. Algunas cosas, cuando las recuperas, entiendes por primera vez cuánto costaron siempre. Mi vida ordinaria, la que tenía antes, la calle tranquila, la buena luz, el parque, la panadería, las tardes ámbar, no había sido ordinaria en absoluto. Había sido algo que había construido cuidadosamente a lo largo de los años y que había regalado pieza por pieza en la creencia de que el amor lo requería. No es así.
El amor, el de verdad, el que vale la pena conservar, no pide lo que eres. Se adapta a lo que eres. Aprende a moverse por el espacio que ocupas sin reorganizarte para que encajes. Estoy aprendiendo de nuevo a ocupar mi propio espacio sin disculpas. Va bien. La puerta tiene mi nombre. Ahí es donde dejaré esta historia, con ese hecho pequeño, suficiente y totalmente real. La puerta tiene mi nombre, y volví a casa.